Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a charlar con Eberto Gamero. ¿Qué tal, Eberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Oriol. Muchísimas gracias por la invitación. El placer es mutuo. Te presento. Tú eres empresario, ahora estás en esa etapa también de escritor, y llevas también muchos años escribiendo. Eres de Venezuela, venezolano, pero residente aquí en España. Antes comentábamos también fuera de cámara, ¿no?, que has sido presidente de FAIC, que era una institución que dictaba talleres de cuento al público en general y también en especial y de forma gratuita, ¿no?, a jóvenes estudiantes de escasos recursos. Que ahora esta institución está, este proyecto está un poco parado, pero bueno, es un proyecto también que estuvisteis 8 años, ¿no? Sí, Y además también eres autor de más de 10 libros, en los cuales también uno de tus ámbitos en los que has trabajado mucho son los cuentos, ¿no? Hay también esos relatos, esas historias que de alguna forma son breves pero potentes. Y me gustaría empezar con una primera pregunta, que es, ¿cómo empezaste en el mundo de la escritura? sí, bueno, yo empecé bastante mayor, relativamente mayor, ¿no? Ya Ujú, tenía 50 años recién cumplido cuando sí, comencé a escribir ujú, y fue algo que ocurrió de un momento ujú, para otro, no lo tenía planificado, toda mi vida la dediqué a los negocios, a mi ujú, empresa y un buen día, a raíz de un paro gigantesco que hubo en nuestro país, sí, donde no podíamos prácticamente salir de casa, me animé a escribir unas líneas y estas líneas se multiplicaron ujú, como las palomitas. sí, Así nació mi amor por la escritura. Ya después no lo pude dejar, tanto así que en mi trabajo cuadré todas las actividades para ir a trabajar solamente en las mañanas. Y en las tardes me quedaba en mi casa hasta tarde en la noche escribiendo. qué bueno, Y así fueron saliendo los 10 libros, compartiendo mi espacio qué bueno. entre el trabajo en la oficina en la mañana y en las tardes en mi casa, leyendo, revisando, escribiendo, buscando historias nuevas. Está fantástico. Claro, de alguna forma tú, Berto, con tu empresa, ¿no? Una empresa que tuvo mucho éxito y que aún sigue, no sé si aún está en pie, la empresa o el proyecto. Lamentablemente, nos vimos obligados a cerrarla Ujú, en finales del 2018. vale. Eh, el gobierno puso unas medidas muy estrictas Ujú, sobre los precios de venta. ya. Tuvimos que vender nuestro inventario a precios muy económicos que Mm, nos llevaron prácticamente a la quiebra. No permitimos llegar a la quiebra ujú, porque preveíamos lo que podía pasar ujú, y nos salimos antes de llegar a esa situación difícil. claro. Pero lo bueno de esto es que cerramos la empresa, pero nos quedamos con la marca Ujú, y la marca está lista para ser reactivada en cualquier momento en que nuestra situación mejore allá. Si no lo hago yo, quizás lo pueda hacer otra persona, pero con la marca, que es lo importante. la marca creo que es Marshall, los pantalones Se jeans llama Marshall, sí. Es Marshall. un nombre anglosajón que con doble L o Sí. con dos L significa, es el nombre propio de una persona, un apellido, pero Ujú, con una sola L significa vigilante o ujú, alguacil, ¿no? sí, Persona que guarda, exacto. como el Marshall, aquel viejo de la serie de televisión, Sí, del western. Ese es este Marshall, ¿no? Un sí, sí, Marshall sí. que está atento, que Claro. vigila, que cuida a las personas. Claro, y entiendo también, Eberto, que muchas de las cualidades o de las fortalezas que tú tenías como empresario, al final las has podido también trasladar al mundo de la escritura, ¿no? Esa disciplina, esos horarios, esas rutinas, ¿no? No sé si hay un paralelismo. Sin duda que sí, soy sumamente disciplinado. Ujú. La única persona que me aguanta es mi esposa, que también es, que también es disciplinada, afortunadamente, y hacemos un buen match, un buen Qué equipo. bueno, Ella, ella es maquetadora ahora, muy bien, también es correctora, me muy lee bien. mis libros, lo discutimos y pasamos ratos realmente Qué bueno, agradables compartiendo el tema literario. qué bueno. Es como yo digo muchas veces, que es un hobby remunerado, ¿no? De alguna forma, es decir, te dedicas a algo que te divierte o que te gusta en pareja, que eso ya es lo ideal, y encima también pues hay una retribución.
sin duda, es lo ideal y es la retribución más importante, Mm, digamos, ¿no? Porque a la larga la escritura es algo que te llena mm, un poco más de el corazón que el bolsillo. totalmente. Bueno, Así es. es un camino, es un proceso. Es un camino, exactamente. Poco a poco se va haciendo, totalmente. Y dentro de tus obras, ¿no? Hay una gran variedad, ¿no? Has estado también trabajando. Ahora mencionábamos esas mini biografías, ¿no? Ilegales, que me encanta ese término, porque es como algo como Ujú. prohibido, ¿no? Es algo como que no hemos pedido permiso para contar la vida de esas personas. No sé si los tienes por aquí, alguno Así de es. tus libros, para irlos mostrando. Sí, bueno, te muestro uno de mis primeros libros de relatos biográficos. Sí. Es, suena contradictorio, ¿no? Porque relatos es ficción y Mm, biografía es algo real, ¿no? sí, Relatos biográficos suena antagónico, pero no es así, porque son biografías porque todos los datos que se dicen en estos libros son claro, reales, claro. pero también son relatos porque tienen la estructura de relatos. Es decir, Exacto. hay un personaje que tiene un conflicto, que Ujú, trata de resolverlo, y al ujú, final él cambia en la resolución de ese conflicto. Esa es la esencia del relato, básicamente, ¿no? totalmente. Ahora está aplicado a las biografías. Entonces, los datos que se dan en cada relato, en cada Ujú, cuento, son estrictamente reales, ¿no? Y por eso totalmente. quizás es que el libro de alguna forma ya tiene 7, 8 años en el mercado Ujú, y sigue con cierta vigencia. Y mi expectativa con estos libros, con estas mini biografías, es ujú, que se conviertan en clásicos porque engloban los principales personajes de cada género, ¿no? En este caso la ujú. escritura, también tengo otro sobre pintores y sobre músicos, ¿no? Te muestro Sí, adelante. la carátula del de escritores, Sí, qué bueno. sí. Está Y súper bien. la mancha que está al fondo es obviamente una mancha de tinta, ¿no? Exacto. A Por este, hacer- a este escritor se le cayó la tinta en algún momento y le manchó la Está portada. muy bien, es muy Así es. original. Y además también me gusta esto porque no has pedido permiso, son esas informaciones, como bien decíamos, que están ya en la red y que de alguna forma se pueden también consultar, se puede también acceder a estos datos. Porque sí, sí, son ilegales totalmente, no se pidió permiso a ningún autor, todos los autores son autores muertos y la mayoría, yo creo que todos no tienen derecho de autor, ¿no? Claro, Son libres, están libres en totalmente. el mercado, pero te puedes conseguir historias muy interesantes, por ejemplo, Sí, lo que pensó Vladimir Nabokov cuando estaba en sí, Estados Unidos, él estaba sí. exilado de Rusia, él quiso regresar a su país. Seguramente que sí, lo deseó muchas veces y él hace todos los intentos en Estados Unidos por tratar de regresar a Rusia, ¿no? Ujú. Entonces, esa historia está en el cuento de Nabokov. Ah, Bueno, igual muchos otros, ¿no? Juan también. Rulfo alguna vez pensó que su Pedro Páramo sería tan famoso. Seguro que no, seguro que no, y lo escribe en sus cartas también. Y Totalmente. muchísimo, Dickens, Ujú. Oscar Wilde, Sí. Jorge Luis Borges, tantos escritores con historias que hice un esfuerzo en buscar conflictos que no fueran cotidianos, que no fueran Ujú, conocidos ujú. por la gente, Qué sino que bueno. fueran cuestiones realmente este, Mm. ignoradas por la mayoría. Para eso tuve que buscar y leer muchísimo, ¿no? Pero finalmente creo que lo conseguí y todos los relatos son realmente originales, a Bueno, pesar de que son personajes que todo el mundo los conoce. claro. Y en esos conflictos también es como el autor se fue forjando, ¿no? Porque a veces la gente piensa, no, no, es que todo fue muy fácil, ¿no? Oye, los escritores, y tú bien lo sabes, como escritor, hay un trabajo y hay experiencias vitales que te acaban marcando y que acaban también reflejándose en tus obras, en las obras. Seguro que sí, todo lo que tú plasmas sobre el papel es experiencia que has vivido. Tú escribes sobre tus recuerdos, escribes sobre las cosas, los recuerdos que me ha contado un amigo, las anécdotas, las películas que he visto, Mm, los libros que he leído. Todo exacto, forma parte de mi inventario de conocimientos y de recuerdos, ¿no? totalmente. Este, por eso es que la ficción y la biografía están muy
muy presente en cualquier escrito de un escritor. No Ujú. puede deslastrarse un escritor de sus propias experiencias. Exacto. En tu Entonces etapa hay que también. reconocerlo y Ujú. disfrutarlo. Exacto. En tu etapa también de escribir cuentos, no sé si has plasmado también parte de esas vivencias de Venezuela, de tu infancia, de tu adolescencia. Sí, sí, tengo un libro que se llama Los zapatos de mi hermano. Sí. Este relato, tuve la suerte de tener un premio importante en Venezuela, el Ujú. premio del Diario Nacional, Sí, y es uno de mis cuentos más emblemáticos, sí. donde trata historias personales. También en ese libro hay unos 20 o 30 relatos Ujú. extras, donde sí, donde toco experiencia y también experiencias de otras personas, ¿no? Es inevitable, hablar Totalmente, de todo un poco. Sí. totalmente. De alguna forma también es un enlace, ¿no? Es una forma, un vínculo, ¿no? También con tus orígenes, el hecho de escribir acerca de de esos relatos, ¿no? De esas historias. Seguro, siempre el vínculo está presente, el cordón umbilical es eh, inviolable, así Exacto. es. Y más sobre todo con toda la gente de Venezuela que de alguna forma ha tenido que salir del país, que hay Ujú. también ese punto, ¿no? De conexión, ¿no? Con esa tierra que ahora quizás está lejana, pero bueno, que a través de los relatos uno puede volver a revivir. Seguro, sí, se cuenta por millones los que han salido de Venezuela buscando una vida mejor, ¿no? Una diáspora inmensa. Sí, totalmente. Pero hay fe, hay mucha fe en que las cosas pueden cambiar pronto Esperemos. y muchos se quedarán en el extranjero y ya han formado una nueva vida. Exacto, ya ha Pero habido muchos, una... pero muchos regresarán también, muchos regresarán y se iniciará el desarrollo final, o sea, o el desarrollo tan esperado Sí, de un país tan hermoso y tan rico sí, como Venezuela. sí, sí. Ojalá, ojalá sea así. Ojalá. Y ahora, Ever, también comentábamos de que has sacado un nuevo libro, o un libro que es bastante reciente, ¿no? Que es de relatos con un tono así de misterio, de como otra dimensión, ¿no? Diríamos, de dimensión extraña. Sí, este libro lo empecé a escribir en el 2015 Sí. sin saber que se iba a presentar una pandemia, Ujú, por supuesto. Nadie lo sabía. Y, pero son temas inquietantes que ujú, siempre me preocuparon, ujú, temas que tenían que ver con universos paralelos, la ujú, física cuántica, ujú, la vida más allá de la muerte, ujú. contactos extraterrestres, inquietudes que siempre he tenido, ¿no? Y empecé a plasmarlas en estos relatos un poco como para divertirme. Ya en enero de este año, Ujú, o en febrero de este año, cuando empezó a surgir el tema de la pandemia, todos teníamos que quedarnos en casa, sí, empecé a revisar estos relatos y me di cuenta que de alguna manera tenían un contacto, ujú, tenían algo que ver sí, con los lamentables momentos que se estaban viviendo sí. y decidí publicar este libro y se llama Tras la puerta de abril. Qué bueno. Te muestro la portada. Que además también el mes, ¿no? Que mencionas, el hecho de abril, no sé si es casualidad o no, pero más o menos marzo, abril fue la época donde empezó todo aquí en España. Sí, entonces el libro un poco refleja lo que quedó después de esa fecha, tras Sí, la puerta de abril. Son 59 puertas, de hecho, los títulos de los relatos no son escritos, sino números. qué bueno. Puerta 15, puerta 20, puerta 30, Como puerta una puerta 4, de puerta misterio, 5. ¿no? Abrir una puerta. Todas son puertas, todas son puertas misteriosas y que alguien quizás pueda identificarse con alguna de estas puertas. Alguien Ujú. quizás intente abrirla de alguna forma y encontrar la luz detrás de ella, ¿no? Qué Que bueno. poco sería lo esperado. Claro, de alguna forma este libro es un poco incluso profético, ¿no? Un poco como, bueno, esto yo lo decía o lo escribía de una forma también creativa, pero mira, al final a veces la realidad supera la ficción. Sí, yo me quedé pasmado cuando leí los relatos y me di cuenta de que de alguna forma cuadraban en la línea de los terribles momentos que se están viviendo, ¿no? Que Exacto. todavía se viven. Sí, Y bueno, había que publicarlos
Perfecto. para darlo a conocer, ¿no? Y el título no podía ser otro, ¿no? Que queda tras todas estas cosas, ¿no? Que quedó Totalmente. tras la puerta de abril. Así Bueno, es. y en las redes también había ahora la broma, ¿no? De decir de, bueno, hemos vivido cosas muy, muy duras, muy fuertes, pero que el año aún no se ha acabado, que aún hay margen para los ovnis, para los zombies, para muchas otras cosas que a lo mejor no estamos esperando. Así que a lo mejor algún relato más se acaba cumpliendo. Esperemos que no. Esperemos que no, esperemos que no. Así Y es. luego también a nivel de mini biografías, ¿no? No sé si también has mencionado antes que tenías de pintores. No sé si tienes por aquí también el libro. Has Sí, mencionado también de... Sí, sí, acá lo tengo. qué Son bueno. pintores, igual relatos biográficos, ¿no? Son 37 o Ujú, 40 pintores ya conocidos, ¿no? ujú. Está Da Vinci, eh, Creo que tantos, también ahora mencionabas también a no me Salvador Dalí, acuerdo de ¿no? tanto, ¿no? Puede ser también que había un libro que era de Salvador Dalí. No, pero sí un relato Un sobre, relato. sobre Dalí está aquí, pero acá tenemos a Chagall, Van Gogh, Ujú, Dalí, sí. Picasso, Goya, Gauguin, Reverón, Cézanne, Degas, Manet. Ujú, Son pintores famosos y reconocidos, pero insisto, la historia que se cuenta es una historia desconocida. O sea, el ujú, conflicto que se trata de cada uno de ellos es un conflicto que estaba entre las líneas de los libros, ¿no? ujú. Y es lo que los hace, de alguna forma, lo que les da cierta originalidad. Totalmente. ¿Hay algún pintor, alguna historia, algún rato que te haya llamado la atención? Sí, 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 hay varios. Sí, también animamos un Diría, poco a la gente que nos ve a tener ese pequeño trocito, ¿no? Para hacer hambre, ¿no? De lectura. sí. Bueno, me llama mucho la atención el de Rembrandt. Sí. Rembrandt escribió, perdón, pintó Pintó. más de 80 autorretratos. Mm, Y en ostras. cada autorretrato él iba reflejando su paso por la vida. Mm, qué Cada curioso. uno de ellos era, sí, y los últimos retratos o autorretratos que se hizo Sí. son realmente impactantes, ¿no? Donde Ujú, reflejan un terrible dolor y una terrible soledad. ujú. Sin duda es uno de mis pintores favoritos. Qué bueno. Podríamos decir que son, Eberto, los selfies de la época, ¿no? Ahora nos hacemos muchos selfies con el móvil. Los selfies de aquellos momentos eran los retratos, ¿no? Los Y autos. bueno, tal cual, no había pensado en eso, pero tal cual, seguro que sí. Claro, lo que es Ujú, curioso también es cuando tú conoces, ¿no? Ese autor o ese pintor, ¿no? De alguna forma, ves mucho de lo que es la superficie, pero a veces nos falta, ¿no? Esa profundidad, ese autor que le ocurre algo, ese pintor que le pasó ujú. un suceso, ¿no? Y a veces nos falta esto para acabar de entender bien qué pasa o qué es lo que ocurre realmente. Así es, y nos damos cuenta, Oriol, de que son personas, son seres Ujú, humanos, tal cual como nosotros. totalmente. Uno de ellos con problemas, este, quizás no graves, ¿no? Porque la gravedad de un problema está en la forma en que tú Ujú, tomes las cosas. sí, Pero fueron personas, la mayoría, con muchísimos conflictos totalmente. donde el genio era una forma de evadir su propia incapacidad para vivir Sí, y se refugiaban en su notable genio, ujú, eh, en su facilidad para hacer las cosas, ujú, crear arte o crear literatura de cualquier tipo para ujú, poder sobrevivir, ¿no? totalmente. Pero sí me di cuenta de que en la mayoría de ellos había un gran dolor, Sí, 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 intenso dolor por dentro y una gran insatisfacción. Quizás la inteligencia rechaza la idea de la muerte, ¿no? ujú, En algún momento, ¿no? Y estos artistas que tienen un contacto con Dios, un contacto divino a través ujú, de la creatividad, ujú, cuando conocen sus límites, a veces se deprimen un poco. Aunque hay excepciones, por supuesto, a esta teoría, pero si haces un paneo general ujú. de toda su vida, ves detrás de aquel genio, ves una gran tristeza.
Sí, es como una de Así. las emociones o de las palancas de cambio, de activación, ¿no? De muchos de los trabajos o muchos de los proyectos que llevaban a cabo. Es. ¿Y cuál es tu proceso creativo? ¿Cuál es tu proceso de trabajo, Alberto? ¿Cómo te organizas a la hora de crear una obra? Bueno, es muy importante para mí la caminata en la mañana, ¿sabes? Eso me oxigena el cuerpo, me oxigena la mente y diariamente salgo a caminar y luego sentarse, sentarse frente al ordenador y rescatar alguna idea que hayas escrito. En el caso de un relato, ¿qué necesitas, no? Claro. De sentarte a escribir, por supuesto. Necesitas un personaje que tiene un conflicto. Entonces, si ese personaje que tiene un conflicto, da un escenario donde Claro, desenvolverse. claro. Entonces, ya con estos tres elementos, puedes empezar a escribir un cuento, ¿no? Desarrollar ese conflicto. Ese personaje sufre ese conflicto y él trata de resolverlo. Y ese intento por resolver su conflicto es lo que desarrolla el relato. Exacto. Puede tener 2 páginas o puede tener 20 páginas el relato. Y siempre y cuando el personaje trate de resolver su único, principal conflicto, él no deja de ser interesante, ¿no? Entonces, ese es un poco mi proceso, definir el conflicto, definir el personaje, definir el escenario en que se va a mover. Luego todo lo demás viene solo, ¿no? Las descripciones del ambiente, descripciones de la naturaleza, descripciones personales de su físico, personalidad, todos esos elementos llegan por añadidura, ¿no? Y el cuento va engordando poco a poco, ¿no? Y tú, cada página que terminas, te va causando una satisfacción del trabajo logrado, independientemente de que sea bueno o malo, es tu creación y eso llena mucho a la persona. Luego esta parte creativa, cuando ya terminas el relato, bueno, vienen las correcciones, la otra parte del cerebro a funcionar, si los acentos, las comas, etcétera, 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 Claro. hasta que logras el producto terminado, ¿no? El proceso es un proceso muy hermoso, un proceso bellísimo, pero requiere constancia, requiere muchas horas de soledad, aunque es lo que todos los escritores dicen, ¿no? Pero realmente no estás tan solo porque mentalmente estás acompañado por tus personajes. Exacto. Es como Entonces, que están tan trabajados o estás tan metido dentro de la historia que casi casi como que cobran vida, ¿no? casi cobran vida, sí. Entonces, lo del trabajo solitario es relativo. Lo cierto es que es muy gratificante, es muy lindo ver un relato o una novela terminada y es una satisfacción más allá de la parte económica, como hemos hablado. Totalmente. Y de alguna forma, cuando acabas una obra, también es como una forma de casi casi como de despedirte, ¿no? De esos personajes, como decirles, bueno, aquí acabamos el viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un punto a veces A como veces de hasta un poco, nostalgia, ¿no? a veces un poco triste, sí. A veces un poco triste. Pero siempre hay el incentivo o el entusiasmo de que hay algo por venir, de que vendrá un nuevo relato, y esa idea de empezar a planificar algo nuevo, de alguna manera, compensa la tristeza Exacto, de dejar otro trabajo. totalmente. No sé si Sí. tú estás con algún grupo de escritores, escritoras, porque a veces también se habla de la idea de que entre escritores y escritoras también es bueno de darse apoyo o darse también ánimos. Sí, tenemos un grupo en Caracas, también tenemos uno aquí en Madrid. Muy bien. Nos llamamos los tertulianos simplemente, ¿no? O los tertulianos de Caracas o los tertulianos de Madrid. Somos un grupo de escritores y lectores que nos sentamos a, a revisar nuestras obras, nuestros capítulos, nuestros relatos de novelas, Qué bueno. por lo menos una vez a la semana, generalmente los sábados, Muy bien. y leemos, damos opiniones, corregimos hasta las comas y intercambiamos ideas. Usualmente lo hicimos en Caracas durante mucho tiempo, pero ya el tiempo que nosotros tenemos acá, ellos han seguido allá reuniéndose y hemos formado un nuevo grupo aquí en Madrid, es 4, 5, 6 personas,
donde constantemente tratamos de reunirnos y de cambiar ideas sobre el tema. Está De que las fantástico. reuniones se hacen prácticamente necesarias porque sí es cierto que hay un contacto literario, ¿no? Pero también hay un contacto con los amigos, con las Exacto. personas que comparten tus mismas actividades, y eso es algo que también hace falta para digamos, pasar un rato agradable y para crecer un poquito, ¿no? Como Totalmente. persona. Es una Así forma es, también de disfrutar, de pasar un momento agradable y de compartir, ¿no? Esos hobbies, esas aficiones comunes. así es. Esa es esa es la idea, ¿no? Y siempre hay alguien que trae algo nuevo. Ujú. Y en alguna oportunidad, cuando no tenemos material nuestro para leer, Ujú. buscamos un cuento o un relato de otro escritor y Muy también lo bien. disfrutamos. Qué bueno. Está Es algo que estupendo. se los aconsejo a todos los que les guste leer o escribir, Ujú. que se reúnan y disfruten de estos momentos que son únicos, por cierto. Exacto, totalmente. Y que hoy en día, aunque esté el tema del COVID de por medio, pues bueno, también se puede hacer virtual, se pueden hacer videollamadas o en pequeños grupitos también, respetando las reglas de higiene y de seguridad. Y Sí, es lo que tratamos de hacer nosotros, sí, siempre pocas personas y tratando de seguir las reglas. qué bueno. Y Eberto, ¿cuáles son tus futuros proyectos? No sé si tienes ya en mente alguna obra más, algún libro más. Sí, ahora acabo de terminar una novela histórica ¿Mm? sobre un poeta venezolano que se Ujú, llama José Heriberto García de Quevedo. ujú, Este poeta venezolano nació en Coro, Estado Falcón, en ujú, Venezuela. ujú, A los 15 años fue llevado a Puerto Rico por su ujú, padre por motivo de la guerra de independencia en Venezuela. Esto ocurrió en 1819, cuando él nació. ujú, Y luego vivió, como te digo, hasta los 15 años en Puerto Rico ujú, y luego fue enviado a Francia, donde ujú, unos familiares. Como a los 25 años vino a España y se residió aquí en España. ujú, Llegó a ser un poeta importante, escribió con José Zorrilla, ujú. Sí, completó algunas obras de Zorrilla qué bueno. y también trabajó para la reina Isabel II como embajador. Ujú, Fue embajador en América, también fue embajador en China y fue un personaje importante, muy allegado a la reina Isabel II, interesante. incluso tan allegado a ella que se batió a duelo con un periodista por haberla ofendido. Ostras. Entonces, tenían una relación bastante cercana. Sí, sí. Entonces, Un hombre de mundo. de, escribí esta novela histórica ambientada en hechos reales, Ujú, donde se exponen también muchos de sus poemas más ujú, importantes. Algunos tienen que ver con Venezuela, otros ujú, tienen que ver con Puerto Rico y algunos ujú, tienen que ver con España, por supuesto, también con Francia. ujú. Entonces, ese es el nuevo proyecto que tengo. Em, Creo que ya hay una editorial interesada acá Ujú. en Madrid, se llama Calatos Editorial, Muy bien. y espero que ese libro le guste a muchas personas. Esperemos que sí, seguro que sí. Además, también las novelas históricas son de interés y es una temática que siempre gustan, así que esperemos y deseamos que todo siga adelante. ¿Y qué Así consejos es. podrías mandar a la gente que nos está viendo y que a lo mejor está ahora preocupada por el futuro, que está también quizá con un malestar interior? ¿Tú qué les dirías? Yo le diría a todas estas personas que mantuvieran ocupadas, Mm, haciendo algo que les guste, mm, haciendo algo que les apasione. sí. Eso, lo que a mí me ha salvado la vida de la literatura, porque a veces am, nos aislamos de tal forma del mundo exterior, este, que no es que no nos importe lo que está sucediendo, Mm, sino que tratamos de afrontarlo de la mejor forma posible. Y no hay una mejor forma que mantener la mente ocupada, sobre todo en algo que te apasione, en algo que te guste. Y bueno, eso es lo que yo le exacto. diría a la gente que nos está escuchando. Exacto. Si te distraes, si tienes ese margen, ¿no? Esa válvula de escape a través de los libros, a través de cualquier otra actividad que sea divertida o agradable, mucho mejor, ¿no? A la hora de llevar estas situaciones tan complicadas.
Sí, seguro. Es impresionante la cantidad de cursos de cualquier Mm, tipo que se están haciendo vía internet. sí, 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 sí. Este, cursos de cocina, cursos de trading, cursos de tantas Exacto, cosas que eh, definitivamente hay formas de pasar el tiempo en casa y disfrutarlo, totalmente, que totalmente. es la idea. Y Ujú. tanto, y tanto. Eberto, para ir finalizando, ¿dónde puede la gente comprar tus libros? ¿Dónde puede la gente contactarte? Ya, mis libros están en Amazon. Muy bien. Sí, están en Amazon tanto versión digital como Ujú. en papel. Muy bien, fantástico. Y bueno, ahí te pone Eberto Gamero Amazon y ya Y sale. ahí sale. Luego también pondremos ahí en las tarjetitas también para que la gente tenga el link, el enlace directo. Y vamos a mostrar una vez Venga, más estos libros, vamos a mostrarlos, si los tienes por aquí, para que la gente pueda quedarse con la portada, con la idea. ok. Aquí tenemos escritores, Muy bien. Minigrafías ujú, ilegales de escritores. Muy bien. pintores. Minigrafías ilegales de pintores. Sí. Esta es la novela también de la que eh, Más allá de la esa es marca. mi única novela publicada hasta ahora, más allá de una marca que trata de los esfuerzos de una persona por registrar una marca y Ujú, abrirse una nueva vida en un país donde difícilmente ujú. se podía registrar marcas con poco capital. Sí, Entonces, es un libro que tiene mucho que ver con crecimiento personal también. totalmente. Es Eh, una superación continua, ¿no? Entiendo. Así es, así es, desde que se inició, como te digo, con muy poco capital, fue una Ujú, lucha ardua, pero finalmente logra registrar la marca y montar su propia empresa. ujú. Un poco tiene que ver con mi vida también, una empresa Totalmente. que la mantuvo durante casi 34 años y le dio muchísimas satisfacciones. Y bueno, y yo en lo personal no dudo de que en la vida real también eso pueda seguir esa historia, ¿no? Pueda seguir Ujú. dando satisfacciones en el futuro. Totalmente. Qué bueno. Y bueno, también Tras la puerta de abril, Muy bien. ¿eh? Es el libro que mencionábamos de los relatos estos de misterio, extraordinarios. Así es. Está Y fantástico. no te había hablado de este libro, pero también son relatos biográficos. Inventores, qué bueno. Se llama Inventores, sí, hay una serie de inventos aquí muy interesantes. Por ejemplo, Ujú. ah, ¿quién inventó el limpiaparabrisas? ¿No? Los coches, por ejemplo, es algo curioso, ¿no? O el lavavajillas, Sí, por ejemplo, sí, sí, y sí. por qué cómo salió la idea de inventar algo que lavara los platos, ¿no? Claro. Cómo fueron las primeras, o sea, hay muchos inventos interesantes Ujú. que, bueno, fueron los que me llamaron la atención desde un principio y fue Qué sobre bueno. lo que Está escribí. estupendo. Está estupendo. Eberto, ha sido un placer. La verdad es que con esa entrevista yo creo que estamos mandando un buen mensaje a la gente que nos está viendo, sobre todo el mensaje de que escribir es una actividad que ayuda muchísimo a liberar, a poder también sentirse bien con uno mismo, con una misma y sobre todo también, como bien decías antes, ¿no? Que si la gente está preocupada, que trate también de distraerse con aquello que más le apasiona o aquello que más le da ese placer o esa satisfacción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Oriol. Gracias por la invitación. Encantado de estar contigo y un saludo para todas las personas que te vean. Un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien. Venga, hasta Chao. luego. Chao.